La Dirección Nacional de Inteligencia, que ahora está en el ojo del huracán por la supuesta infiltración a la campaña de Óscar Iván Zuluaga, se creó para reemplazar al extinto DAS. La Dirección Nacional de Inteligencia es el organismo de inteligencia civil del país. Este organismo fue creado en el año 2011 tras la decisión de eliminar al Departamento Administrativo de Seguridad DAS tras orden del presidente Juan Manuel Santos. A la DNI llegó como su único y actual director el almirante en retiro Álvaro Echandía Durán. Había sido nombrado como el primer jefe de inteligencia de la Armada en la época del escándalo del almirante Arango Bache. Hábilmente, él se salvó de que la Corte Suprema no ordenara investigarlo cuando a juramento le dijo a la Corte que él no había participado para nada en ese montaje contra el almirante Arango Bache. La intención con la cual se dio vía libre a la Dirección Nacional de Inteligencia es producir inteligencia estratégica y contrainteligencia en el ámbito nacional e internacional, desde una perspectiva civil, orientada al cumplimiento de los fines esenciales del Estado, la cual es la tarea del almirante Echandía desde hace 5 años, según la misión que está en la propia página de la DNI. Gracias al ex vicepresidente de la República, Francisco Santos, hoy sabemos que el almirante Echandía sí había visitado al menos un funcionario, un alto funcionario del Estado, como lo fuera el ex vicepresidente, llevándole esas falsas pruebas. Como premio de ese complot, terminó siendo comandante de la Armada y posteriormente el primer director y único director hasta ahora de la Dirección Nacional de Inteligencia. Mañana en el búnker de la Fiscalía se denunciará por parte del Centro Democrático al director nacional de inteligencia por supuestamente haber infiltrado la campaña presidencial del Centro Democrático en el 2014. Otra vez, Mauricio, 2 preguntas fundamentales. Una de ellas es si existe suficiente evidencia. ¿Usted cree que vimos este fin de semana suficiente evidencia como para que esto termine convertido en una versión de la historia totalmente distinta y quizás exactamente contrapuesta a la que conocimos inicialmente recién se desató este escándalo? Y la otra es si usted cree que hay algún significado particular para que este escándalo haya salido en este momento particular o si simplemente es el momento en el que salió la información a ser disponible y es resultado del azar. Bueno, arranquemos por lo primero, Sandra, que es terreno totalmente enfangado y resbaloso, porque si aquí nosotros nos vemos más o menos en dificultades para interpretar hechos objetivos y demás, imagínese lo que es meterse a uno a unas investigaciones donde hay inteligencia contra inteligencia, la Fiscalía, el CTI, el ex-CTI, eso es, mejor dicho, para resbalarse. Por lo tanto, uno no puede decir si una versión o la otra es la correcta. Solo recordar en qué consisten las versiones y responder su segunda pregunta que nos lleva al ámbito político. La primera versión decía, ¿ustedes se acuerdan de ese videíto tomado con un teléfono en el que aparecía Óscar Iván Zuluaga siendo candidato con Andrés Sepúlveda diciéndole, bueno, ¿y qué más información hay por ahí? Y Andrés Sepúlveda contestándole. Ese video fue tomado por un hacker, ustedes lo recuerdan también, llamado Rafael Revert, un hacker español, y parecía que habían agarrado con las manos en la masa a Óscar Iván Zuluaga metido en la campaña de Juan Manuel Santos y de los diálogos de paz en La Habana. Ahora la versión dice que Rafael Revert, este hacker español, había sido contactado por la Dirección de Inteligencia para que le pusiera una cascarita a Óscar Iván Zuluaga y terminara grabándolo de esa manera. Es decir, la infiltración habría sido al revés, tender un tinglado para que de manera, entre comillas, ingenua, porque no lo sabemos, Óscar Iván Zuluaga hubiera quedado en pantalla y grabado y que el hacker Rafael Revert hubiera sido el que hubiera propiciado absolutamente todo. Obviamente con la anuencia de inteligencia, lo cual llevaría a pensar si con la anuencia de la Casa de Nariño y mediado por la Fiscalía. Hasta ahí uno no sabe si la una o la otra, ambas podrían ser ciertas. Hay unos documentos que parecen indicar que la segunda hipótesis es buena. Pero ahora vendrá la investigación. La segunda pregunta suya es clave. ¿Por qué ahora? Si el doctor Quintana, exdirector del CTI, sabía esto desde tiempo atrás, ¿por qué lo viene a soltar cuando ha salido de la Fiscalía? Cuando su antiguo jefe, el doctor Montealegre, se peleó ya con el presidente Santos, y cuando ya se han vuelto a ubicar en orillas opuestas de la política. Es decir, cuando todos eran amigos nadie iba a delatar nada. Ahora que ya han salido, empiezan a salir cosas. Por lo tanto, en medio de tensiones políticas, que entre el diablo escoja, o mejor, que entre una fiscalía idónea y escoja y investigue. Usted me dirá si la actual fiscalía es idónea para investigar esto o no. El tiempo nos dirá. Ok.